Hola, hoy vamos a realizar la exposición del análisis realizado por nuestro equipo de la historia clínica número 2. Se nos presenta el paciente de nombre José, edad 53 años, oriundo de Santa Rosa de Cabal, pero actualmente reside en el barrio Manrique en Medellín. Ha trabajado como vendedor ambulante y el motivo de su consulta es que se cansa mucho para hacer cualquier cosa. En enfermedades actual presenta disnea y edema en miembros inferiores grado 3, antecedentes personales, hipertensión arterial, insuficiencia renal de 4 años de evolución y se realiza diálisis día de por medio. En antecedentes familiares tiene madre con hipertensión arterial y padre con cáncer de colon, impresión diagnóstica, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal e hipertensión arterial crónica. En el examen físico nos presenta en aspectos generales regular en condiciones generales con mascarilla de oxígeno. Sus signos vitales es frecuencia cardíaca 122 latidos por minuto, presión arterial de 100 sobre 80 milímetros de mercurio, mientras que sus cifras normales y de promedio de su presión arterial es de 160 sobre 95 milímetros de mercurio. Temperatura de 36.5 grados centígrados, saturación de oxígeno menor al 70%, peso de 76 kilogramos y habitualmente pesaba 70 kilogramos, estatura 1.7 metros y en su sistema respiratorio presenta disnea de pequeños esfuerzos, en sistema genitourinario orina muy amarilla y también presenta oliguria. En sus extremidades hay edema en miembros inferiores y dolor lumbar y en piel y faneras tiene serostomía. Con respecto a los exámenes, presenta glicemia normal en 3 tomas de 45, 27 y 11 miligramos por decilitro, creatinina en 2 tomas de 5.5 y 4.9 miligramos por decilitro, paratormona elevada en 154, calcio normal, proteínas ya están un poco disminuidas en 100.8 gramos por decilitro, la albúmina también está disminuida en 3 gramos por decilitro, el péptido natriurético cerebral está muy elevado en 2890 y hemoglobina disminuida en 9.7 gramos y el hematocrito también disminuido en 28.8%. Ionograma presenta sodio y cloro normal, mientras que su potasio está disminuido en 3.2 miliequivalentes por litro. Listo. Con respecto a los compartimientos de líquidos, el paciente en condiciones normal tiene un índice de masa corporal de 24.22, por lo que su agua corporal total es del 60%, teniendo entonces 42 litros. De estos 42 litros se van a dividir en el intracelular, que sería 28 litros, y 14 litros de líquido extracelular. De estos 10.5 litros hace parte del líquido intersticial y 3.5 litros de líquido plasmático. Ahora nuestro compañero Gabriel va a exponer otros temas. Ahora pasaremos a hablar sobre los mecanismos de autorregulación del paciente. El primero va a ser el mecanismo miógeno. Este mecanismo permite a las arterias arteriolas reaccionar ante aumentos o descensos de la presión arterial. Esto lo hacen gracias a las células del músculo liso que reaccionan ante el estiramiento del músculo y abren canales iónicos que causan la despolarización y la consecuente vasoconstricción. Principalmente, las partes en las que se hace, en principio es en aumento de la presión arterial se va a hacer una vasoconstricción aferente, con tal de reducir la presión hidrostática capilar glomerular y por ende la velocidad de filtración glomerular. Cuando se tiene una baja en la presión arterial, este mecanismo no se activa, por lo cual hay una vasodilatación aferente y se aumenta la presión hidrostática capilar glomerular y por ende la velocidad de filtración glomerular. En la arteriola eferente se hace una vasoconstricción con tal de aumentar la velocidad de filtración glomerular y se hace una vasodilatación con tal de reducirla. Vale, el siguiente mecanismo del cual vamos a hablar es el mecanismo de autorregulación tuberoglomerular. Este se da gracias a que la parte del túbulo contorneado distal pasa cerca de la arteriola aferente y eferente del glomérulo. Y allí se encuentra una estructura muy importante, la mácula densa. La mácula densa puede censar la cantidad filtrada de sal. Cuando la cantidad de filtrada de sal aumenta, aumenta también la actividad de las bombas. Y las bombas, por consiguiente, también aumentan la cantidad producida de ATP. Este ATP también aumenta la cantidad producida de adenosina y la adenosina causa vasoconstricción aferente, reduciendo de esta manera la velocidad de filtración glomerular.
Cuando hay un descenso en la carga filtrada de sal, se activa el sistema renina-angiotensina, y la angiotensina provoca vasoconstricción eferente, lo que aumenta la velocidad de filtración glomerular. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el ritmo de galope. El ritmo de galope es un signo característico de la insuficiencia cardíaca. ¿Pero por qué se da esta insuficiencia? Tenemos un paciente con hipertensión. La hipertensión aumenta la poscarga. ¿Qué es la poscarga? Es la presión que debe vencer el ventrículo para poder eyectar la sangre. Cuando aumenta la poscarga, se aumenta el esfuerzo que tiene que hacer el ventrículo, por lo cual se da una hipertrofia ventricular de las células. Aumenta la masa de músculo cardíaco y por ende también aumenta el tamaño de los ventrículos. Cuando aumenta el tamaño de los ventrículos, va a haber un choque de la sangre con la presión al entrar de la aurícula al ventrículo en el llenado ventricular. Este llenado ventricular o este choque se va a ver expresado en un ruido cardíaco adicional, que va a ser R3 o R4. R3 puede ser patológico o no patológico, pero R4 sí es patológico, y este ruido es característico de la hipertrofia ventricular. Ahora calcularemos los requerimientos diarios del paciente. En electrolitos, necesita 105 miliequivalentes al día de sodio, 105 miliequivalentes al día de cloro, 52.5 miliequivalentes al día de potasio y 1 gramo al día de calcio. En líquidos, necesita 2.450 mililitros al día. Como tiene una sobrehidratación, se le resta el 50%, por lo cual tendrá un requerimiento de 1.225 mililitros al día. Conociendo ya los aspectos teóricos que van a afectar a nuestro paciente, podemos pasar con la información presente en pantalla a hacernos una idea sobre el diagnóstico posible para este paciente, la ruta que siguió y qué podemos concluir basándonos en ello. Primero tenemos que conocer que la presión arterial media calculada del paciente es de 86.66, lo que significa que los mecanismos tanto del miógeno como del sistema tuberoglomerular van a funcionar en su totalidad. Desgraciadamente en este rango el sistema simpático no actúa aún, por lo cual podemos descartarlo y no profundizaremos en ello. La velocidad de filtrado glomerular propia de una insuficiencia renal está gravemente disminuida, teniendo en una primera medición 15,39 mililitros por minuto y en una segunda 17,26 mililitros por minuto. Ahora, conociendo toda la información que ya hemos expuesto, ¿a qué conclusión podemos llegar? Nuestro paciente presentaba una evolución de insuficiencia renal y de hipertensión durante hace más de 4 años, por lo cual entendemos que el corazón ha estado sometido a una presión enorme durante una enorme cantidad de tiempo. Este corazón, para intentar, compensar esta alta presión que le estaba llegando, se hipertrofia, aumenta su tamaño y late cada vez con más fuerza. El problema es que el corazón, esta técnica no le puede servir para siempre y finalmente cede ante la presión tan enorme que le está ejerciendo la sangre. Ahí empieza la insuficiencia cardíaca. El corazón cede ante la presión, ante la alta presión que le está ejerciendo la sangre. Inmediatamente, al ceder el corazón, disminuye la presión arterial de golpe. Por eso aquí vemos que la presión antes estaba en 160 y bajó de golpe a 100. Esto se debe a la insuficiencia cardíaca. El corazón ya no envía la sangre con la fuerza con la que lo debería. El riñón evidentemente sensa esto a través de los diferentes mecanismos ya descritos e intenta compensar esta baja de la presión activando el miógeno claramente, pero el que nos interesa precisamente es el eje renina-angiotensina-aldosterona. Apartando la angiotensina, la renina, siguiendo su cascada de reacciones, finalmente produce la liberación de aldosterona, una liberación desproporcionada para un riñón que estaba acostumbrado a una presión bastante más alta. La aldosterona produce reabsorción de primero sodio y consigo la reabsorción de agua, aumentando considerablemente la volemia. Este aumento de la volemia explicaría entonces el edema pulmonar, el edema en miembros inferiores, y este edema pulmonar ocasionaría la disnea de pequeños esfuerzos, es decir, los pulmones no son capaces de sacar el aire a la velocidad que el cuerpo lo necesita, por lo tanto sus tejidos están con una baja presión de oxígeno, no le está llegando el suficiente oxígeno, por lo tanto el paciente se siente débil, mareado, disnea de pequeños esfuerzos, en resumen. Ese ha sido
en pocas palabras y resumidas cuentas, el probable diagnóstico y el probable conjunto de sucesos que siguió el paciente para llegar al estado en el que se encuentra ahora. Y entre otras cosas, la hipervolemia también explica la ingurgitación yugular que presenta. Todo esto ocasionado por la hipertensión, que fue el primer síntoma, el primer signo que se le presentó al paciente y que generó todos los demás. Con esto finalizamos la exposición del caso clínico y también la grabación de este video. Muchas gracias por la atención.